Es un gusto, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva oportunidad para estudiar la palabra de Dios, la Biblia, con la ayuda de la revista La Atalaya del mes de marzo del 2023. La información que vamos a repasar es la que corresponde para esta semana del 8 al 14 de mayo. El tema de este estudio es cómo prepararse para el bautismo. Es la continuación de la semana anterior. Sobre el texto central del estudio es Hechos capítulo 8, versículo 36. ¿Qué impide que me bautice? Sobre el avance dice así: para que alguien se bautice debe tener la motivación correcta, pero también debe poner manos a la obra. El ejemplo del funcionario etíope nos ayudará a ver qué pasos debe dar el estudiante de la Biblia para poder bautizarse. Tenemos un estudio con 21 párrafos, así que empezamos con los dos primeros. Si aún no está listo para bautizarse, ¿por qué no debería desanimarse? Porque se puede seguir progresando para alcanzar esa meta, ya sea joven o mayor. Y aquí en las fotografías de distintos bautismos tenemos a personas de varias edades, tanto jóvenes como mayores. Todos ellos han hecho esfuerzos para poder progresar en sentido espiritual y bautizarse, así que sí es posible. Veamos el primer subtema. ¿Qué impide que me bautice? La pregunta 3. ¿Qué le dijo un funcionario etíope a Felipe y qué pregunta surge? Para esto necesitamos leer Hechos capítulo 8, versículos 36 y luego el 38. Hechos 8:36 dice: mientras iban por el camino, llegaron a una masa de agua y el eunuco le dijo: mira, aquí hay agua, ¿qué impide que me bautice? El versículo 38. Así que mandó parar el carro y tanto Felipe como el eunuco se metieron en el agua. Entonces Felipe lo bautizó. Volviendo a la pregunta 3. ¿Qué le dijo un funcionario etíope a Felipe y qué pregunta surge? Fue muy claro, le preguntó: ¿qué impide que me bautice? Y la pregunta que surge es: ¿estaba listo para dar ese paso tan importante? Porque podría ser simplemente emoción nada más. El párrafo 4. ¿Cómo demostró el etíope que quería seguir aprendiendo? Según el relato de Hechos capítulo 8, hay algunos pasos que él había dado. Primero dice que había ido a Jerusalén para adorar a Dios. Por lo tanto, él debe haberse convertido al judaísmo, por eso hizo ese viaje tan largo sabiendo que tenía que ir a esa ciudad específicamente. Otro dato interesante es que cuando Felipe lo encontró, el eunuco estaba leyendo un rollo del profeta Isaías. Eso es una información muy profunda, no cualquiera podía entenderlo. Por lo tanto, él no se había conformado con lo básico que le habían enseñado, sino que quería seguir aprendiendo y entendiendo. Y aquí vemos en este dibujo cómo Felipe le está ayudando a entender. Y recordemos que para que una persona tenga un rollo personal de una sección de las Escrituras, era porque había invertido dinero, había logrado conseguir una información de ese tipo que no era tan fácil hacerlo en esa época. Así que habían muchos esfuerzos de su parte. Párrafo 5. ¿Qué hizo el etíope con lo que aprendió? Otros detalles que indican el esfuerzo que este hombre estaba haciendo era que tenía muchas obligaciones y muy importantes, porque el relato de Hechos 8:27 dice que estaba a cargo del tesoro de la reina de Etiopía. Pero, aunque había aprendido de Jehová, no se conformó con saber lo básico. Dice que quiso aprender y también se sintió impulsado a actuar. Por eso es que estuvo dispuesto a viajar a Jerusalén para adorar a Jehová. Sin duda ese viaje era muy costoso y muy largo. Veamos los párrafos 6 y 7. ¿Qué hizo el etíope para que su amor por Jehová creciera? Bien, como solicitó la ayuda de Felipe, entonces con la explicación que le dio,
entendió verdades muy importantes tanto sobre Jehová y Jesús. A él le conmovió saber esos detalles, por eso quiso demostrar el amor por ellos tomando la importante decisión de bautizarse y ser un discípulo de Cristo. Por lo tanto, el ejemplo del etíope va a ayudar a alguien que no ha dado el paso del bautismo a realizarlo lo más pronto posible. Por eso veamos los pasos que se tienen que dar. El subtema que viene dice, siga aprendiendo. Párrafo 8. Según Juan 17:3, ¿qué debe hacer? Bien, tenemos que leer el texto que es muy conocido. Esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero y a quien tú enviaste, Jesucristo. Volviendo a la pregunta 8, según Juan 17:3, ¿qué debe hacer? Bien, el texto dice que es necesario conocer al único Dios verdadero. Este es un proceso que nunca va a terminar, puesto que lo seguiremos haciendo por toda la eternidad. Y lo hermoso de esto es que mientras más conocemos a Jehová, más nos acercamos a Él porque nos atrae sus cualidades, su personalidad. Veamos el párrafo 9. ¿Qué tenemos que hacer después de aprender las enseñanzas básicas de la Biblia? En este párrafo se pone Hebreos capítulo 5 y 6, donde el apóstol Pablo llamó a las cosas básicas o elementales como si fueran leche que alimenta a un bebé. Y aunque sabemos que la leche materna es imprescindible para el buen desarrollo del bebé, sin embargo no toda la vida se va a tomar leche. Así que tiene que irse comiendo cosas un poco más sólidas. Por esa razón el apóstol animó a los cristianos a ir más allá y aprender las verdades profundas de la palabra de Dios. Así que no hay que contentarse con lo que se nos enseña en el libro Disfrute. Hay que profundizar más como lo hizo el etíope. Párrafo 10. ¿Por qué para algunos estudiar es todo un reto? Es por nuestros antecedentes. Tal vez a algunos de nosotros no se nos ha enseñado a leer. Otros tal vez no hemos ido a la escuela y terminado todo el curso de estudios, sino solo una parte. O puede ser que los libros no sea lo que a nosotros nos agrada. Ahora en esta época de tecnología preferimos en nuestra mano tener un dispositivo electrónico y no un libro de papel. Algunos de nosotros sí nos encanta en cambio sentir el papel porque hemos estado acostumbrados a eso. Pero en el caso de que tengamos estos problemas, debemos recordar que Jehová es el mejor maestro posible y Él quiere ayudarnos. Veamos cómo en el párrafo 11. ¿Por qué es Jehová el gran instructor? Esa expresión está en Isaías 30, 20 y 21. Y es el gran instructor porque nos enseña con paciencia, amabilidad y comprensión. Y siempre se fija en las cosas buenas de sus estudiantes, es decir, en el potencial que tenemos. Él sabe perfectamente hasta dónde podemos llegar en nuestro aprendizaje porque Él diseñó nuestro cerebro y sabe que tiene una capacidad inmensa. Por eso necesitamos ponernos metas como leer y estudiar la Biblia con regularidad, aunque no sea lo más agradable para nosotros, pero sus beneficios son eternos. Y conforme aprendamos, disfrutaremos de la lectura y aprendizaje sobre Jehová. Eso lo podríamos comparar con un alimento. Tal vez a algunos de nosotros no nos ha gustado de pequeños cosas como el tomate, la cebolla, las legumbres en especial, pero conforme vamos creciendo, pues vamos probándolo de maneras distintas y nos va agradando. Y después, pues, nos reímos de lo que pensábamos o sentíamos antes cuando nos servían este tipo de alimentos. Veamos ahora el párrafo 12. ¿Por qué debemos estudiar la vida y el ministerio de Jesús? Como indica 1 Pedro 2:21, Jesús es nuestro ejemplo y necesitamos seguir fielmente los pasos de Él, más en este tiempo del fin. Queremos entender cosas como ¿por qué las dificultades a las que nos enfrentamos hoy día? ¿Cómo mantenernos fieles? Por eso
es que necesitamos estudiar la vida y el ministerio de Jesús, porque ahí comprende todo el ejemplo de él y cómo actuar en los momentos precisos. Párrafo 13. ¿Qué debe usted seguir pidiéndole a Jehová y por qué? Que nos dé más fe para que ésta nos motive a actuar y seguir progresando, como le pidieron los discípulos a Jesús en Lucas 17:5. Ellos le dijeron, danos más fe. Y sabemos claramente, como indica Santiago capítulo 2, versículo 26, que si no tenemos fe, es como que si estuviéramos muertos. Entonces necesitamos por eso pedirlo y Jehová lo va a dar con generosidad. Veamos el siguiente subtema. Actúe de acuerdo con lo que aprende. Párrafo 14. ¿Cómo recalcó Pedro la importancia de actuar de acuerdo con lo que aprendemos? Y tenemos que ver la imagen. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, este apóstol usó como ejemplo a Noé. Ellos sabían que habría un diluvio porque Jehová se los dijo, y también que destruiría a las personas malas de esa época. Pero no se quedaron con los brazos cruzados esperando que Jehová actúe, los acabe y ya. Ellos hicieron cosas, se fueron preparando para poder salvarse antes de que llegue el diluvio. Por eso es que el apóstol Pedro comparó esas acciones de ellos al bautismo que ahora tal vez podría salvarnos. No es una garantía, pero es una gran posibilidad. Y aquí tenemos en este dibujo la representación gráfica de cómo ellos construyeron el arca, aunque había la orden de Jehová de que ellos podían salvarse y morir muchas personas, pero ellos tuvieron que hacer cosas, construir el arca, recolectar comida para muchos meses, no sabían exactamente cuánto, pero recoger todo eso, 8 personas, más la construcción del arca, era un trabajo enorme. Así que no solamente ellos sabían, sino que también actuaron. Párrafo 15. ¿Qué implica el verdadero arrepentimiento? Esto implica hacer cambios y dejar de practicar cosas como una vida inmoral, fumar, decir malas palabras o usar lenguaje grosero. Si aún no se ha dado esos pasos, si se necesita ayuda, se puede acudir a la persona que le está ayudando con las clases de la Biblia. O, en otros casos, se puede acudir a los ancianos si se necesita un consejo un poco más específico. Y en el caso de los jóvenes, deben acudir a sus padres para que ellos les ayuden a vencer cualquier situación que esté impidiendo el bautismo de ellos. Los padres son los más indicados para saber dónde hay que ayudar a sus hijos. Párrafo 16. ¿Qué incluye tener una buena rutina espiritual? Incluye ir a las reuniones y participar en ellas. También predicar con regularidad para que sea un deleite hacerlo. No realizarlo por obligación, sino porque nos gusta. En el caso de los jóvenes, deben sentirse motivados a hacerlo sin necesidad que sus padres se lo estén recordando de vamos a la reunión, comenta o predica o cosas por el estilo. Los jóvenes deben demostrar que tienen su propia fe. No dependen de la fe de sus padres a menos que sean muy chiquititos, pero si ya son jóvenes, ya dependen de su propia fe para salvarse. Si hacemos eso, se cumple lo que menciona Hebreos 13:15, de ofrecer a Dios un sacrificio de alabanza. Y la palabra sacrificio tiene que ver con esfuerzo, buen esfuerzo. Pero queremos darle a Jehová nuestra vida como el valioso regalo que Él se lo merece, porque Él nos ha hecho tantos regalos que estamos realmente en deudas con Él. Veamos el siguiente subtema. Fortalezca su amor por Jehová. Párrafos 17 y 18. ¿Qué cualidad lo ayudará a alcanzar la meta del bautismo y por qué? Aquí debemos leer Proverbios capítulo 3, versículos 3 al 6. Que el amor leal y la fidelidad no te abandonen. Átalos a tu cuello, escríbelos en la tablilla de tu corazón. Entonces, a los ojos de Dios y del hombre conseguirás aprobación y la fama de ser muy perspicaz. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento.
tómalo en cuenta en todos tus caminos, y Él hará rectas tus sendas. Volviendo a la pregunta 17 y 18, ¿qué cualidad lo ayudará a alcanzar la meta del bautismo y por qué? Sería el amor por Jehová. Y este es imprescindible porque puede que se burlen de usted cuando esté estudiando la Biblia o hasta lo persigan por sus nuevas creencias. O puede que recaiga en algún mal que está queriendo dejar de practicar y vuelve a caer en él. O tal vez puede ser de una de las personas que piensa que la meta del bautismo está muy lejos para usted, que quiere, como dicen algunos, asegurarse bien o esperar un poco más. La pregunta es ¿esperar qué? Pero cuando se ama a Jehová con todas las fuerzas, se podrá vencer todas esas dificultades, como dice claramente el texto de Proverbios 3 al 6. Confía en Jehová y no se apoye en su propio entendimiento o la manera de pensar. Veamos el párrafo 19. ¿Qué puede hacer para agradecer lo que Jehová hace por usted? Acá tenemos que leer Gálatas capítulo 2, versículo 20. Estoy clavado al madero con Cristo. Ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en unión conmigo. Así es, la vida que ahora vivo en este cuerpo la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Volviendo a la pregunta 19, ¿qué puede hacer para agradecer lo que Jehová hace por usted? Aquí hay preguntas para los que quieren bautizarse como también para los que ya somos bautizados. ¿Cómo me mostró hoy Jehová que me ama? Una muy buena pregunta. Y darle las gracias de manera específica, es decir, mencionarle qué es lo que notamos que Jehová nos demostró amor en alguna acción de ese día. Y por supuesto, siempre estar pendiente de esas muestras de amor de parte de Jehová y de manera particular, es decir, solo para usted. Y otra buena pregunta, ¿quiero mostrarle a Jehová que yo también lo amo? Por eso el texto de Gálatas 2:20 habla de que uno ya no vive para sí mismo, sino que está en deuda y vivimos para el que murió, en este caso para Jesús. Bueno, aquí tenemos en esta fotografía una hermana, está disfrutando de alguna bebida y está viendo la creación de Jehová. Hay un hermoso pajarito y dice ahí, podemos darle las gracias a Jehová todos los días. Es algo que debemos simplemente analizar. Como dice la descripción de la imagen, una hermana joven le dice a Jehová que está muy agradecida por lo que le ha dado. Y queremos ser específicos en lo que le agradecemos. Párrafo 20. ¿Qué implica dedicarse a Jehová y por qué es tan importante esta decisión? Este párrafo es importante porque dedicarse a Jehová no es como algunas veces he escuchado de dedicarse a ir a las reuniones, dedicarse a estudiar, dedicarse a la oración, dedicarse a predicar. No. Aquí la dedicación es una oración muy especial en la que le prometemos que le serviremos en las buenas y en las malas. Esta oración es una promesa que se hace una sola vez en la vida. Es cierto que es un paso muy serio, la dedicación y el bautismo, pero es el mejor paso que podemos dar. Es una demostración del inmenso amor que le tenemos a Jehová y por supuesto Él también nos ayudará a cumplir con esa dedicación. Así que recuerde, la dedicación es una oración especial que se hace una sola vez en la vida, diciéndole a Jehová que queremos servirle a Él para siempre. Si no lo hemos hecho, hay que realizarlo. Párrafo 21. ¿Por qué decimos que el bautismo es solo el comienzo? Porque es el comienzo de una vida sin final de servicio a Jehová. Es ahí cuando nos convertimos en amigos de Jehová. Por eso debemos ponernos metas para hacer que el amor que le tenemos a Jehová y a su Hijo siga creciendo día tras día. Ahora llegamos a las preguntas de repaso. ¿Cómo lo ayudarán los siguientes pasos a prepararse para el bautismo? El primer paso, seguir aprendiendo sobre Jehová.
Aunque para algunos estudiar es todo un reto, como hemos visto, cuando se empieza a aprender las verdades profundas, se conoce mejor a Jehová y sus propósitos. Además, Jehová demuestra que es el gran instructor. Él nos tiene mucha paciencia, comprensión y sabe todo lo que le podemos dar en nuestro servicio. Por eso es que Él nos escoge y nos atrae a su organización. Otro punto, actuar de acuerdo con lo que aprende. Hemos visto que, como dice Juan 17:3, no solo queremos tener conocimiento y ya, queremos actuar, es decir, arrepentirnos de manera verdadera, dejar de realizar prácticas que Jehová odia. Para esto se nos recomendaba tener una buena rutina espiritual, asistir a las reuniones, participar en ella, predicación con entusiasmo, etc. Y el último paso, fortalecer su amor por Jehová. Cuando uno ama profundamente a Jehová, se siente motivado a continuar a pesar de las dificultades de la vida que todos las vamos a tener. Queremos demostrarle cuánto lo amamos y por eso, si no somos bautizados, queremos dedicarnos a Él mediante una oración especial para decirle que queremos servirle eternamente. Sin duda, un lindo estudio, muy buenos recordatorios usando el ejemplo del eunuco etíope, no solamente para los que están estudiando la Biblia y quieren llegar al bautismo, sino también buenos recordatorios para los que ya somos bautizados. Esto es lo que tenemos que revisar para esta semana del 8 al 14 de mayo. Recordamos cuál es el tema de nuestro estudio: cómo prepararse para el bautismo. Es el estudio número 11 de la revista La Atalaya de marzo del 2023. Esperamos participar con nuestros comentarios en la reunión y siempre preste atención a los de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.